Misterios al anochecer, un programa que te interna en lo mejor de los enigmas, en los hechos misteriosos, la cultura y la buena música. Misterios al anochecer. Lima Sur, Arequipa y Lamas, Tarapoto escuchan Misterios al anochecer. Fernando Chapi Martínez está presentando Misterios al anochecer. Síguenos también en YouTube, Facebook e Instagram como Misterio Infinito Perú. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a una edición más de Misterios al anochecer, su espacio de enigmas, sucesos curiosos, cultura, historia, las sendas de la espiritualidad, fenómeno paranormal, fenómeno ovni y mucho más. Es mucho, mucho lo que puede aparecer sin previo aviso en Misterios al anochecer, el espacio que se transmite además ahora, en este 2025, a través de Radio Arequipa Internacional FM y la www.radioarequipa.com. La emisora también tiene, por supuesto, su aplicativo en para Android, y aparte de eso también pues hay por ahí otras vías en el Facebook propio de la emisora, hasta en TikTok tengo entendido que ahora está saliendo la transmisión en vivo. Muy bien, ese es Radio Arequipa Internacional FM, agradecidos con ellos. También sale en Radio Los Andes 99.5 FM en el sur de la ciudad de Lima, también con su correspondiente página web, en Radio Estación Lamas 96.3 de la región San Martín. Por supuesto, en Edenex.es, la radio del misterio. Un gran saludo para el amigo Alberto Guzmán, allá en España. Y todo queda después, se sube un poquito después de su emisión en radio, en Misterio Infinito Perú en YouTube. Misterio Infinito Perú en YouTube, que si ustedes no están suscritos, pues como siempre digo, los invito, es totalmente gratis. Y solo tiene usted, amigo o amiga, que buscarlo de esa manera en YouTube y darle al botón de suscribirse y también, como dicen los grandes youtubers, a la campanita. De paso, no solamente pueden acceder a distinto contenido, muy aparte de lo del programa, otros datos extra, algo de viajes por ahí, reflexiones, sino que también nos ayudan muchísimo. Yo soy Fernando Chapi Martínez y en esta ocasión, como en tantas otras, pues tenemos un invitado que está en Cataluña, España. Él tiene un espacio muy interesante llamado Área Hermética Radio. Desde que escuchamos ese nombre ya nos llama la atención bastante. Él es Josep Cosar y en esta ocasión vamos a hablar, vamos a recorrer distintas geografías, vamos a hablar un poco de cositas que pasan, no les adelanto mucho, en los Pirineos, esa cadena que divide la península ibérica de Francia, ¿no? Y por ahí también está Andorra. Vamos a irnos a tierras de Rennes de Chateau, que a muchos les suena, incluso Tierra Santa. Vamos a hablar de cátaros y de otras cositas. Usted quédese en la sintonía porque les prometo un programa muy interesante. ¿Qué tal, Josep? ¿Cómo estás? Y bienvenido a Misterios al Anochecer. Pues muy bien, muchísimas gracias, Fernando. Después de unos días que ha sido complicada la situación, porque bueno, como tú ya sabes, pues yo no soy profesional en esto, es una afición. Y bueno, pues aquí intentando aportar un poquito de lo poco que sé, porque bueno, como comentábamos por privado, yo soy soy el conductor de un programa, tengo nociones, pero no soy del campo de la investigación. Sí que puedo aportar unas gotitas de información y será pues lo que se puede compartir hoy, Fernando. Sí, es, Josep. Coméntanos un poco sobre tu espacio, primero, un poco sobre ti, bueno, ya nos has dicho. En el caso de Área Hermética Radio, ¿cuánto tiempo tiene? ¿Qué temas ha tratado entre los principales? ¿Cuál es la dinámica de repente? ¿En qué medio lo pueden ubicar? Bueno, yo vengo del mundo de la radio y empecé muy jovencito, allá por el año 1981. Era un pequeño niño. Y bueno, siempre he estado en el mundo de la radiofórmula, también como crítico musical en diferentes programas. Y bueno, el misterio siempre ha sido un tema que me ha fascinado y siempre lo he seguido a través de programas de radios aquí en la península y también en revistas temáticas, ¿no? Y bueno, un día pues con un compañero me hace la propuesta de hacerlo. Digo, bueno, sí, está muy bien, pero ten en cuenta de que yo no soy un divulgador
de contenidos ni tengo experiencia. Yo tengo experiencia en la producción de sonido, en grabar contenidos para otros programas, o sea, hacer grabaciones en off y hacer montajes de publicidad, montajes de audio, de introducciones de programas y muchas más cosas, ¿no? Digo, esto para mí es muy complejo, ¿no? Y bueno, allá por el 2019 pues nace esta historia. Creo que había un grupo de personas que podrían aportar algo y bueno, empecemos a entrevistar, ¿no? Y bueno, nosotros hemos entrevistado a personas, pues bueno, desde el fenómeno ovni, desde el fenómeno paranormal y muchas más cosas, pero nosotros nos fundamentemos mucho en el Pirineo, ¿no? Eso desconocido, hay mucha historia, muchas cosas que no se saben, cosas perdidas como las leyendas y muchas más cosas, ¿no? Y se hizo con esta idea, ¿no? Pero se hizo con esta idea porque llegaría un momento de que la información se acabaría. Pero bueno, y ante el auge y la aceptación de las personas, pues tuvimos que sumergirnos en otros contenidos y entrevistar a personas, y aquí es donde entrábamos ya en otros temas como el fenómeno paranormal, el fenómeno ovni, geopolítica y muchas más cosas, ¿no? Y como no, también la historia oculta, que es bastante interesante. Y más o menos el viaje pues va por ahí. Nosotros transmitimos desde Barcelona por 2 emisoras de radio en FM, una es Radio Caldas, que es donde nací como locutor de radio, y después pues tenemos otra que es más grande, que es la capital de la zona, que es Radio Granollers, en la ciudad de Granollers. Y después, pues bueno, nos encuentran en todas las plataformas de podcast que pueda haber y existir, tanto en Apple, en iVoox, en Spotify, en todas estamos. Excelente, Josep. Bueno, como tú has dicho, por tierras del Pirineo vamos a ir ahora imaginariamente. Vamos a hablar pues de temas como los cátaros, el Santo Grial, pero te concedo la palabra en cuanto a que vayamos, como se dice, por el inicio de todo, el principio de este recorrido que hoy vamos a hacer, por favor. ¿De dónde empezamos? ¿De dónde salen los temas? Bueno, para poder entender todo este recorrido tenemos que ir y llegar hasta la época de Jesucristo, ¿vale? Pero tenemos que entrar en un contexto de que Tierra Santa, Judea, Israel, en aquella época estaba invadida por el Imperio Romano. El Imperio Romano, cuando invadía, intentaba hacerlo primero de una forma intelectual, con presión, con miedo, sin intentar gastar fuerzas militares, ¿vale? Y bueno, en sus inicios lo consiguió en Tierra Santa, ¿no? Recordemos que cuando el Imperio Romano, en la época de Jesucristo, gobernaba Herodes el Grande. Y Herodes el Grande era un rey puesto por el Imperio Romano. Todos los reyes originales de Israel descendían de la tribu de Judá. Y más adelante, ¿no?, de la descendencia de David, Salomón, ¿vale? Bueno, Herodes tenía una descendencia que no era original de Judá, era de una etnia que venía del norte de Asiria, que sería lo que sería hoy Siria, ¿vale? Que eran los asirios, ¿vale? Y estos estaban en una zona del Mar Muerto y entonces se denominaban los edomitas, y los edomitas era un grupo étnico que estaba en conflicto con el reino de Israel de aquella época, ¿vale? Y hasta que llega un momento que son absorbidos por el reino de Judea, ¿no? Pero esta gente en secreto mantenía sus creencias, ¿no? Y eran los edomitas, los de la tribu de Esau, ¿vale? Y entonces
esta gente tenía cultos como por ejemplo a Baal, se nos recordará ahí en el templo de Palmira, ¿vale? Era un dios, pues bueno, con dedicaciones a los sacrificios de sangre y demás, ¿vale? Bueno, pues el Imperio Romano fue inteligente y adoptó y puso como rey a Herodes, ¿no? Herodes fue un rey muy cruel, ahí sabemos de la matanza de los inocentes, ¿no? Que buscaban al rey original de la descendencia de Judá, que era Jesús, y bueno, y mandó buscar a todos los niños e intentar ejecutarlos. Bueno, puesto esto, nos ponemos ya cuando llega la crucifixión, ¿no? Muere Jesús, ¿vale? Y entonces, al pie de la cruz, José de Arimatea, que sería el tío abuelo de Jesús, se dice que en una copa recoge la sangre, ¿no? De Jesucristo, ¿no? Este simbolismo católico, ¿no? de la hostia sagrada, y bueno, es un símbolo parecido a lo que hay, ¿no? Vale, una vez Jesús ya fallecido y todo, entonces María Magdalena, una importante apóstol, aunque no ha sido reconocida hasta hace muy poco, junto a José de Arimatea y las tres Marías, tienen que salir de Tierra Santa porque en Israel la situación es complicada, ¿no? Y según dice la leyenda, van dirección a Egipto y de Egipto pues parten en barco hacia la Provenza, en la zona de Francia, la zona de Marsella. Y entonces, pues bueno, pues llegan allí. Recordemos que en la zona de la Provenza, desde el Golfo de Cádiz en España hasta la Provenza, ahí se dice de que están todos los descendientes de la tribu perdida de Benjamín, a la que pertenecía María Magdalena. Y aquí empieza a curtirse una historia, ¿no? Muchas leyendas, y de hecho hay cuadros por artistas de la Edad Media que se ve la llegada de las tres Marías y José de Arimatea, que es un puntal importante en las leyendas del Grial del Reino Unido, ¿no? O sea, José de Arimatea llega a Glastonbury y se dice que el Grial, pues bueno, lo llegó a dejar allí. José de Arimatea era un personaje comerciante de metales muy importante. Y lo que nos da la religión cristiana, pues parece ser de que en la época de Jesús, Jesucristo era pobre, bueno, no, estamos hablando de una élite que tenía capacidad económica para poder hacer según y muchísimas cosas, ¿no? Sobre todo la financiación de predicación de Jesucristo, esto tenía unos costes y lo podían hacer porque estaban dentro de una élite, dentro de Judea. Tenían un poder económico para poder hacer todo esto, sobre todo cuando predicaban ir de un sitio a otro, eso tenía costes, alimentación y demás. Hay una leyenda, ya cuando llegan aquí a la zona del Mediterráneo, de la Provenza, de que se dice que Jesús y María Magdalena estuvieron casados. Bueno, hemos de ponernos en contexto de que en aquella época el cristianismo no existía. Jesucristo era un rabí, era un rabino, era un sacerdote para la costumbre judía. Y ser un sacerdote estaba muy mal visto que fuera soltero. O sea, todos los rabís estaban casados y tenían hijos, ¿vale? Y aquí empieza a curtirse una leyenda en la zona del Pirineo, Francia, también la zona norte de Cataluña, ¿no? De que María Magdalena pues llegó embarazada y bueno, pues se dice que llegó a San Sernín, ahí hay una cueva que es donde se dice que está el cráneo de María Magdalena. Y empiezan a curtirse, hay muchas leyendas. Digo leyendas porque realmente no hay documentación, ¿no? Nos tenemos que poner en un contexto de que, por ejemplo, cuando se crea la Iglesia Católica, se crea en el siglo IV por Constantino y
se cogen ciertos evangelios, se cogen 4, cuando de evangelios hay muchísimos, que los que no entran en la Biblia pues son los evangelios apócrifos, que son donde se recogen muchas informaciones y se contrastan, ¿no? Algunos investigadores en historia pues bueno, dicen de que los apócrifos pues bueno, que son distorsionados. Pues bueno, también podrían ser distorsionados los 4 evangelios de la Biblia que tenemos en la religión católica, ¿no? Porque Constantino lo único que hace para no perder poder es adoptar la religión cristiana, porque si no se le venía todo abajo. Y bueno, pues ya en la zona de la Provenza, en Francia, pues María Magdalena lo único que hace es dedicarse pues a predicar. Hay pinturas que se reflejan tanto en la zona de ermitas de Cataluña y en Francia, ¿no? Y pues bueno, es muy interesante porque hablábamos por privado de Rennes-le-Château. Bueno, Rennes-le-Château, pues tenemos ahí el cura, el abbé Saunier, de finales del siglo XIX, que encontró en unos pilares visigóticos de una iglesia, bueno, la iglesia donde le dieron destino, que marcaba la descendencia de Jesús, ¿vale? Y bueno, esta descendencia pues apunta a María Magdalena, pero hay un caso que es muy interesante y un detalle que nadie quiere o casi nadie comenta, ¿no? En las pinturas medievales que se expone María Magdalena sale con una cruz, la misma cruz que lleva San Juan el Bautista, y en sus pies hay un cráneo, y ese cráneo es el mismo que representa el cráneo de San Juan el Bautista. Y aquí hay un dilema, aparte de las leyendas. ¿Y si María Magdalena no estuvo casada con Jesús y fue San Juan el Bautista? Porque en las representaciones hay algo ahí en la historia que parece ser que es muy, muy complicado, ¿no? Vale, pues bueno, en Rennes-le-Château pues tenemos... Disculpa, Josep, ¿cómo sería esto? A ver, María Magdalena era en realidad una representación de Juan Bautista. No entendí muy bien esa parte, o que estuvo casada con Juan Bautista. ¿Cómo más o menos fue eso? Disculpa. Hay una interpretación que, como sale en las pinturas medievales, de que María Magdalena, pues bueno, hemos visto pinturas medievales de San Juan el Bautista con una cruz larga de palo, tamaño de estatura, ¿vale? Sí. Pues esa misma cruz, cuando salen los cuadros de María Magdalena, que incluso aquí tenemos muchas pinturas en el monasterio de Poblet, ¿vale? Son pinturas que entre el siglo XIV, XV pues, y XVI, estas historias pues las reflejan, ¿no? Y la cruz esta de San Juan Bautista sale en las pinturas de María Magdalena, y la representación del cráneo en los pies pues es el cráneo de San Juan el Bautista. Quizás San Juan el Bautista fuera alguien importante. No quiero decir de que estuviera casado con María Magdalena, ¿no? Pero hay ahí un paréntesis encerrado que da que pensar, ¿no? Da que pensar. Recordar que no hay documentación, no hay nada. Solo son las exposiciones de unas imágenes que a ciertas personas les puede dar que pensar, ¿no? Vale. Puesto esto, Rennes-le-Château. Pues bueno, Rennes-le-Château, con esta historia de los documentos que encuentra el abbé Saunier, pues bueno, resulta de que del día a la noche o de la noche al día, pues encuentra unos documentos, y este señor pues empieza a hacer búsquedas y encuentra cantidad de cosas. Supuestamente no se sabe, pero la verdad es que en muy poco tiempo recoge mucho dinero, arregla la iglesia, compra terrenos, compra muchísimas cosas, hace una torre dedicada a María Magdalena que se llama Torre Magdala, y
aquí, pues bueno, empiezan a surgir y a venir pues muchas sociedades secretas, como masones, rosacruces y, como no, el Priorato de Sion. El Priorato de Sion, para aquellos que no sepan lo que es, el Priorato de Sion fue en la época de la conquista, los 9 templarios que fueron a Tierra Santa, pues allí se creó para defender Tierra Santa de los musulmanes, pues fueron 9 templarios, ¿no? Y allí se creó la Orden del Temple y el grupo espiritual que sería el Priorato de Sion, ¿no? Y el Priorato de Sion, con el tiempo, desaparece o pasa a la clandestinidad, y este priorato sería el que guarda toda la información, todos los secretos de la descendencia de Jesús. Voy a intentar ser más reducido porque esto es que tiene muchísimo, ¿no? Y este priorato, pues bueno, pues había personas de que se creaban prioratos falsos, como el que montó en la zona de Rennes-le-Château Pierre Plantard, que a través de un juicio, pues bueno, esos mismos documentos que decía a principio que encontró Saunier, pues bueno, este señor se decía que era descendiente de la sangre real de Jesús, ¿no? Y que la descendencia de Jesús entroncó con el condado del Racés, con descendencia merovingia, y una historia ahí muy, muy difícil de exponer ahora mismo porque tenemos muy, muy poco tiempo para exponerlo, ¿no? Y bueno, hasta día de hoy, pues bueno, Rennes-le-Château pues recoge muchísimas cosas sobre todas estas informaciones, y cosas interesantes, pues bueno, es un lugar que muchas personas que se sienten atraídos por esta idea, pues van allí. Es un sitio de visita turístico, como aquí, por ejemplo, en Cataluña, Montserrat, ¿no? Unos lo consideran como un lugar espiritual y cada uno con sus creencias, pues bueno, tiene su libertad, el libre albedrío, como llamamos. Y esto es una parte. Ya que estamos en Rennes-le-Château, también hemos de comentar de que muy cerca de Rennes-le-Château, Rennes-le-Château es una pedanía que pertenece a Rennes-les-Bagnes, los baños de la reina, traducido, ¿no? Y aquí en este lugar también hay muchos personajes, sobre todo vinculados con el ocultismo y muchas más cosas, que también es muy complicado de entender. Y lo que quería comentar también, que cerca de Rennes-les-Bagnes está la montaña de Bucarac, para aquellos que quieran acordarse del 21 del 12 del 2012, pues bueno, aquí en Europa hubo una predicción y un pueblo que no son ni 150 habitantes se multiplicó, pues bueno, no sé si habían 12.000 o 13.000, o sea, hubo una abundancia de gente, pero venía gente de todo el mundo, de Australia, Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, incluso gente de aquí España, ¿no? Este avenimiento que venía, pues bueno, era por la nueva ola o la New Age, no sé si sabes por dónde va el contenido. Claro que sí. Y se esperaban pues algo, estaba basado también en el calendario maya, y bueno, la verdad es que el pueblo lo bloquearon, hubo muchísima gente, tuvo que intervenir la gendarmería, ayuda militar, helicópteros, porque aquello fue una locura, pero al final no pasó nada. Una cosa interesante de esta montaña, pues bueno, esta montaña pues es muy fuerte, los aviones comerciales la evitan porque hay unas alteraciones geomagnéticas que hace que dejen de funcionar los dispositivos electrónicos de los aviones. Y es muy fuerte, ¿no? Y muchas personas, incluso oyentes de mi programa, han sido testimonios de manifestación de fenómenos ovnis en el lugar. Después, mira, en este último programa hablemos del caso de Daniel Betex,
bueno, Daniel Betex era un investigador suizo, era un piloto de avión que estaba muy interesado en el mundo del catarismo y todas estas ciencias ocultas, ¿no? Y en la montaña de Bugarak hizo unas investigaciones por ciertas cuevas y ciertas cavernas, y parece ser que encontró algo, ¿vale? En esta montaña, durante bastantes años, 3 o 4 años, estuvieron los militares franceses y el CNRS francés, que no sé cómo decirlo en castellano, cómo sería, ¿no? Pero es un instituto de búsqueda prehistórico, cultura, ¿vale? Es una entidad muy fuerte en el estado en el país de Francia, ¿no? Sería, no sé, como una dependencia del Ministerio de Cultura, ¿no? Pero de búsquedas importantes, ¿no? Y estuvieron haciendo prospecciones durante 2 o 3 años con la excusa de que estaban haciendo una excavación arqueológica del Neolítico, ¿no? Pero ahí había muchísimas más cosas. Y se ve que Daniel Betex encontró algo, ¿no? La New Age dice que dentro es como un arca, ¿no? Que hay algo, pero no se sabe. Lo curioso es que al poco tiempo Daniel Betex fallece de forma muy misteriosa, ¿no? Después de lo que encontró y cuando lo hizo público. Y bueno, solo quería comentar este detalle. Vale, ahora vamos a hablar un poco del catarismo. Nos situamos en el siglo XI, casi XII, y bueno, Rennes-le-Château está a unos 80 kilómetros de la frontera de España, o sea que está la banda norte del Pirineo, y hay lugares interesantes, ¿vale? Hay otro lugar que está más cerca de la Cataluña, que es la zona de Cuevas, que es donde ahí hacían todas las iniciaciones los cátaros, ¿vale? Bueno, empezamos. Sobre el siglo XII u XI, perdón, que me ha venido un estornudo, he bajado el micrófono para que no se oyera. Pues bueno, ahí se establece un grupo religioso, unos los tratan de secta, otros de religión, ¿vale? Lo que sí es cierto que hay un grupo que viene de la zona de Albania, que es un grupo de personas que tienen una creencia y hacen una interpretación del primer cristianismo, los primeros conocimientos de cristianismo, no lo que se hizo después cuando el concilio de Nicea, que se constituyó la Iglesia Católica, el primer cristianismo, ¿vale? Un cristianismo diferente. Pues era una secta cristiana llamada los Bogomilos, que se creó en Albania y se extendió por Hungría, Bulgaria, Italia, ¿vale? Y llega a los Pirineos a través de una persona llamada Nicetas, que se instala en Toulouse. En Toulouse crea la iglesia cátara, ¿vale? Y la iglesia cátara, pues bueno, se constituye y está cogiendo pues un poder muy fuerte. La iglesia católica, pues bueno, le está costando entrar, ¿vale? Porque la iglesia, aquí la iglesia, por ejemplo, los nobles en aquella época, pues la iglesia cobraba el diezmo, que es el 10% de tu producción, ¿vale? Y estos cátaros, cuando se establecían, no cobraban nada. Al contrario, ayudaban. Ellos solo se conformaban con un plato de comida, y aquí había mucha controversia con el clero, con la iglesia, ¿no? Mejor dicho, la Inquisición, porque ya se constituyó. Y aquí empezó como una guerra, pues no es que fuera de creencias, sino más que nada económica, ¿no? Y en el año 1209, el inquisidor Arnaldo Amaric
monta la cruzada junto a Simón de Montforte, que representaba la corona de Francia en aquella época, y proclaman una cruzada. Y entonces, donde empieza esta masacre es en Besiers, donde matan a toda la población, a cristianos y a cátaros. Y el inquisidor, pues Arnaldo de Amalaric, dice: matadlos a todos, que Dios distinguirá a los suyos en el cielo. O sea, ahí mataron a creyentes cátaros y a creyentes católicos. O sea, imagínate qué salvajada. Se habla de que a golpe de espada y cuchillo mataron a más de 25.000 personas en esa localidad solo. Vale, pues bueno, ahí se crea un conflicto bastante con los nobles de la época, los llamados faidits. Faidits eran los nobles o los burgueses de no creencia católica, sino que estaban a favor de las ideas religiosas del catarismo, y esto era una bomba para el reino de Francia, porque en aquella época la forma de hacer las cosas en esta zona llamada Occitania, pues era lo más rico que había en Europa. Y lo más rico que había en Europa, pues era la zona de los primeros condados que se crearon en Cataluña, ¿vale? Porque entonces la zona de Tarragona para abajo estaba todavía dominada por los musulmanes. Y esto, pues bueno, la reina de Francia, Blanca de Castilla, de descendencia castellana, pues bueno, su marido, el rey de Francia, Luis IX, pues bueno, diseña la estrategia para invadir todos estos terrenos junto con la alianza del papado, para poder así quedarse estas tierras y, bueno, crear lo que ya estaba creado. La verdad que era una zona muy rica. Tú imagínate que el rey de Francia firmaba con una cruz y cualquiera de estos nobles ya firmaba con su nombre. Imagínate el grado de cultura que tenían en aquella época, a diferencia del norte. Pues bueno, estas personas, los cátaros, eran como unos sacerdotes, se constituyeron, pero bueno, se constituían a través de ciertos obispados, por decirlo de alguna manera, y la jerarquía pues eran perfectos. Los perfectos sería, por ejemplo, lo más alto, ¿no?, que hay en el catarismo, y estas personas hacían unas iniciaciones de unos 5 años en cuevas, pero con una tradición ancestral, ¿vale? Con una tradición que no tiene nada que ver con el cristianismo. En esta zona del Pirineo ya se desvincula la tradición que viene de Oriente, como es la cultura y la creencia bogomila. Siguen creyendo en el Evangelio de San Juan, pero aquí empiezan a adquirir unos conocimientos muy antiguos, que están datados entre 15.000 y 18.000 años. Estamos hablando de una sabiduría muy ancestral, llamada la época magdaleniense. Y aquí, estos conocimientos es donde entra todo. Las iniciaciones son brutales, ¿vale? Porque hay que hacer, bueno, tenían unos ayunos de hasta 40 días y como máximo podían ingerir agua. O sea, eran unas iniciaciones brutales, ¿no? La cuestión, Josep, es una pregunta: ¿cómo es que ellos llegan a recuperar ese conocimiento que tenía ya tanto tiempo en el olvido? Pues bueno, en la zona del Pirineo, ese conocimiento se ha mantenido y se sigue manteniendo. Se sigue manteniendo porque este conocimiento es muy similar a las tradiciones ancestrales que hay en América y en otros lugares del mundo.
y es a la Pachamama, como se llama, a la naturaleza, a la tierra. Todo eso tiene que ver, esa conexión, ¿no? Y pues bueno, pues hay unas pinturas rupestres, que es como en las cuevas de Masdacil, en las cuevas de Lombrives, y a través de grabados se han mantenido estos conocimientos. Y es muy interesante porque hay ciertas pinturas a carbón que no se ven, pero que tú le echas agua y en un minuto se ven, pero después, al ser piedra caliza, el agua la absorbe y se vuelve a borrar. Sobre todo pinturas de iniciaciones y ritos cátaros, como por ejemplo en las cuevas de Lombrives. Bueno, con esto, ¿qué te puedo decir? Hay un historiador en la zona de Tarascón que se llamó Antonín Gadal, ¿no? Y hablaba del Santo Grial y el catarismo y qué vinculación había. Vale, pues el Santo Grial era la búsqueda del conocimiento, la perfección del ser humano, y cuando el iniciado había realizado la iniciación en una cueva llamada Belén, pues ahí había como un pentáculo, después hay una mesa de granito como si fuera un dolmen, pues allí el iniciado tenía su primera experiencia con la conexión de la otra realidad, ¿no? Le llamaban el viaje a las estrellas. El catarismo, la culminación de la iniciación era el Santo Grial. Sí es simbólico de que se puede ver que es una copa, pero no tiene nada que ver con lo que está cristianizado, como en Valencia, ¿no? Que es una copa que tiene poder, no. El poder es una iniciación que tiene el ser humano a través de unas enseñanzas, y a través de esas enseñanzas y una purificación, pues bueno, tiene unas facultades que pueden entrar en contacto con otras realidades a través de ciertos estados alterados de conciencia. Pero para eso, ¿qué es lo que hacía falta? Había que preparar el cuerpo físico. Ya te digo yo que eran unas iniciaciones muy fuertes, ¿no? Y las capacidades de estas personas eran muy, muy fuertes, ¿no? Pues incluso a tener manifestaciones con entidades no conocidas, pues sería complejo clasificarlas, ¿no? Pero son lugares de que hay mucha fuerza, mucha energía telúrica. Allí solo te puedo decir que un fin de semana te puede dejar el estado emocional y la conciencia y pensamiento como para 6 meses. Te olvidas, tú cuando subes cargado, cuando llegas a casa llegas descargado, o sea, tienes otra forma de pensar, son lugares que tienen. Y bueno, esta iniciación se ha mantenido oralmente desde esos 18.000 años hasta el día de hoy. Los cátaros solo fueron una parte, ahí pasaron muchas más culturas, como los bebricios, celtas, íberos, y todas estas culturas sabían y bebieron de este conocimiento, un conocimiento que más que nada sería espiritual, ¿vale? Y el Santo Grial para esta gente era esto, sí que tenían como símbolo pues la copa, ¿no? Tenían, pero que una pieza material tuviera poderes, pues no es así, porque ellos cuando habían hecho la iniciación abolían cualquier simbolismo. Ellos desde su interior ya podían crear, no necesitaban templos. El templo para hablar con Dios o con la divinidad lo creaban dentro de sí mismos, ¿no? Esa capacidad espiritual, no, para ellos no hacía falta ningún templo, ni iglesia, ni nada. Ellos se ubicaron en las cuevas prehistóricas, o sea, vivían y hacían la forma de vida pues como antiguamente, y en la época prehistórica vivían,
Y esta gente, pues bueno, parece que la prehistoria, la historia nos la pinta como si fueran salvajes, y no, y en aquella época, pues esta gente tenía un conocimiento muy, muy grande, igual que en Sudamérica. En Sudamérica cualquier tribu tiene un conocimiento espiritual que supera a un montón de cosas, aunque estén cazando para poder sobrevivir, pero estas culturas tan antiguas tienen muy avanzado lo espiritual y saben muchísimo y muchas cosas, y todas esas ideas y reflejos y ritos nos lo han impregnado a través de petroglifos en las piedras, cazuelas, de rituales al agua. Todo lo que son cazuelas, agujeros, son rituales a la madre tierra, a la Pachamama, ¿no? Aquí en Europa, pues a través de ciertas culturas, y en Sudamérica, pues bueno, pues todas las que ha habido, y en todo el mundo igual. El mundo del megalitismo está vinculado. Los megalitos en Europa era una puerta para conectar con esas entidades divinas de forma espiritual. En América, pues bueno, las pirámides, y bueno, ¿qué voy a decirte a ti? En Perú lo que hay, Machu Picchu, en Bolivia, bueno, este mundo tiene una similitud muy parecida. ¿Querías preguntar algo, Fernando? Bueno, en realidad yo, al igual que los oyentes, seguramente estoy bastante sorprendido con todo lo que mencionas, sobre todo por, nuevamente aparece, ¿no?, aquello que nos lleva a una sabiduría única, quizá a una cultura madre o a una espiritualidad inicial compartida por los seres humanos independientemente de cada continente, de cada lugar. Quizá ya con el avance de los tiempos y la pérdida de ciertas conexiones entre lugares y gentes, variaron los idiomas y por ahí también algunos detalles, nacieron las religiones, pero en sí los conceptos son prácticamente los mismos, ¿no? Ya sea que le llames Gaia, Pachamama, el concepto de un espíritu, se puede decir, del mundo en el que habitamos, ¿no? Que se manifiesta de una u otra manera, entre otras cosas, pero sobre todo también que cada tanto surgen grupos de personas que vuelven a tener atisbos de esa antigua sabiduría y la asumen, ¿no? En ese caso los cátaros, pasando los tiempos de algunas sociedades secretas, como se les llama, grupos esotéricos, y antes los grupos, bueno, las religiones mistéricas. Entonces es algo que resurge a través del tiempo y que nos habla, como digo, ¿no?, de cuando la humanidad fue una plenamente, no tan dividida como ahora, y llama la atención que el tema ha vuelto a salir ahora que hablamos de los cátaros. Sí, bueno, ya te digo, el catarismo es la última esencia conocida, pero hay muchísimas culturas que pasaron por ahí. Y está reflejado, y hay una similitud muy grande en parte de los continentes. Tú imagínate, hoy en día este conocimiento se mantiene y las personas son muy secretas. Este conocimiento se pasa de uno a otro. Es más, uno cuando va a morir ya sabe a quién tiene que pasar el secreto de este conocimiento, o por lo menos el lugar o la fuente donde puede encontrar este secreto. Porque una de las cosas que iba detrás la Inquisición era de esto, de este conocimiento. Mira, para decirte más, hay una descendencia en la zona de Occitania con unas capacidades y unas cualidades que están dormidas. Ellos no se dan cuenta, sino que en un momento que haya un momento de expansión de energía cósmica, despertarán, y en ese mismo momento recuperarán una memoria y estarán para lo que tienen que hacer: corregir a la humanidad, porque el conocimiento se pierde con el Imperio Romano y con la creación de la religión cristiana. A la Iglesia le interesaba tener fieles que no supieran del antiguo conocimiento. El Imperio Romano igual, para adoctrinar
su forma de poder a través de religión o de lo que fuera, ¿no? Por eso el Imperio Romano a últimas tuvo que adoptarla, la religión, pero adoptarla de una manera a su manera de gobernar, como lo hacían. Yo, si te parece, Fernando, ya para finalizar, habíamos hablado por privado de los nazis y el Santo Grial en la zona del Pirineo. Hay una cosa que nos olvidábamos. El castillo, símbolo fuerte del catarismo, era Monsegur. Y Monsegur ancestralmente era un templo solar. Y el templo solar, pues bueno, los bebricios, según dice la leyenda, pues bueno, estuvieron en esta zona, en la zona del Sabartés, un pequeño conjunto de localidades cerca del Pirineo que están cerca de las cuevas cátaras, muy al lado de la frontera de España, justamente con la última población que hay de Cataluña, que es Puigcerdà. Pues bueno, ya entras en el Valle de Aix y ahí entras, hay muchísimas cuevas. Lombrives es la cueva más grande que hay en Europa, y bueno, ahí estuvieron expandidos por toda esta zona, e incluso en la zona del sur de Francia el catarismo pegó muy fuerte, muy fuerte. Y si quieres explicamos lo de los nazis y el Santo Grial. Sí, yo creo que es una cuestión muy interesante de la que todos hemos escuchado, pero siempre nos queda la duda, ¿no?, de cuánto de veracidad hay en esas historias, en la búsqueda por parte de los nazis de esas y otras reliquias legendarias y supuestamente también dadoras de poder hacia aquel que las tiene. Así que es una buena manera, como tú dices, de finalizar el programa. Cuéntanos, por favor. Bueno, la vinculación del Santo Grial bien es conocido por historiadores en estos temas, ¿vale?, de historia oculta. Conocerán a Otto Rahn. Otto Rahn era un fascinado de la historia oculta medieval, influenciado por un profesor suyo en Alemania, en la universidad. Y muchísimo antes de que estallara la Segunda Guerra Mundial, sobre el año 1229-1230, viene a hacer investigaciones sobre el catarismo a esta zona de los Pirineos, ¿no?, al Sabartés, Monsegur. Y bueno, y este hombre pues queda fascinado. Conoce al historiador de Tarascón, Antonín Gaval, y a través de él, pues bueno, encuentra informaciones interesantes, comparten investigaciones. Otto Rahn, pues bueno, tiene una búsqueda muy importante, se ve que encuentran cosas interesantes, como por ejemplo unos ciertos meteoritos que están vinculados al Santo Grial, ¿vale? Son unos meteoritos que serían los que amplificarían las energías del Grial, ¿no? Y bueno, a través de esas energías, pues bueno, hay unos conocimientos que, como ya hemos comentado antes, parece ser que Otto Rahn estuvo de un inicio buscando algo del Santo Grial, pero se dio cuenta que no era una copa. La copa solo era un símbolo para iniciados, no era algo. Y bueno, pues Otto Rahn pues llegó y hizo muchas investigaciones, hizo un libro muy importante que fue La Cruzada contra el Grial, que esto fue lo que le llamó la atención a Heinrich Himmler, ¿no? Sabes que los nazis buscaban reliquias por todo el mundo, desde el Arca Perdida estuvieron por todos los lugares, ¿no? Y entonces, pues bueno, a Otto Rahn, por falta de dinero y falta de financiación, pues bueno, Heinrich Himmler y las SS, pues bueno, le hicieron una propuesta, que sería el encargado de la búsqueda del Grial en los Pirineos. Otto Rahn era una persona muy especial, era una persona que ingresó en las SS solo por la financiación. Le pusieron un traje,
bueno, se dicen de que estuvo en tal sitio. Y bueno, en la época de que los nazis entran, el Partido Socialdemócrata, que era el partido de Hitler, ya empieza a gobernar en Alemania, pues bueno, pues las SS, pues a través de su grupo, dicen la Thule, pues financia a Otto Rahn y lo envían para la búsqueda. Y bueno, pues Otto Rahn sigue haciendo búsquedas, él tiene una línea, sabe de cosas, pero cuando tiene que rendir cuentas a Heinrich Himmler, pues él no puede dar una aportación material. No puede dar una aportación material. Otto Rahn tenía descendencia judía a través de abuelos, y bueno, a él lo cogen y lo destinan a un campo de concentración en Dachau. Y Otto Rahn, cuando empieza a ver todas esas cosas horribles de los campos de concentración, presenta la baja a las SS. Y entonces escribe cartas a Antonín Gadal comentándole qué se ha hecho de mi país y las desgracias que están ocurriendo, ¿no? Y entonces Otto Rahn se le pierde la pista. Supuestamente unas teorías dicen de que a Otto Rahn, pues bueno, se lo cargaron porque no tenía los certificados de autentificación como de Rafa, ¿no? Perdón. Y parte de su certificado de descendencia, pues bueno, tenía judíos y bueno, lo tenía muy mal, ¿no? Él nunca se consideró de la ideología nazi, sino que utilizó a los nazis para la financiación de su investigación. Lo que sí es cierto que en el año 1939 dicen que encuentran el cuerpo de Otto Rahn en los Alpes austríacos, muerto y congelado. Y aquí desaparece la historia, ¿vale? Esta es la historia de Otto Rahn. Después, en el año 1942, envían una segunda expedición. La segunda expedición está llevada a cabo por Otto Skorzeny. En una foto es acojonante porque le ves la cicatriz. Este señor era un personaje muy importante en las brigadas de operaciones especiales de alta montaña. Otto Skorzeny liberó en los Alpes a Mussolini y tuvo esta misión de ir a buscar el Santo Grial en Francia en el año 1942. La verdad que la estrategia de Skorzeny era ir a los sitios, remover tierra, remover todo, pero realmente no se sabe si encontró algo. Sí que se encontraron cosas, porque hubo cajas que se llevaron, pero que no se supo, pero copa no encontraron ninguna. De hecho, en la zona de Occitania y en la zona de Cataluña hay mucha leyenda del Grial, pero no hay una copa material. La copa material, pues bueno, es la que estuvo en San Juan de la Peña y después, pues bueno, se llevó a Valencia. Pero es una copa y tiene un valor arqueológico, una copa que posiblemente sí fuera de la época de Jesucristo, como un vaso, pero que se empezó a decorar a través de la Edad Media, y bueno, tiene un valor arqueológico, como el otro grial que hay, el grial de Doño Arraca en León, el grial en Italia, el Santo Catino. Como hay 11 griales en la zona de los países del este y Rusia, o sea, el grial es inacabable, y cada uno pues defiende su teoría, ¿no? Y bueno, pues hasta aquí, Fernando. Creo que si hay alguna pregunta más que te pueda responder, tú mismo. En realidad, Josep, yo lo que quiero hacer es agradecerte, porque mira, ha sido una auténtica clase en la que hemos no solamente hablado un poco de los cátaros, sino que también hemos llegado hasta la búsqueda hace pues menos de un siglo, ¿no?, del denominado como Santo Grial. Y sobre todo, como lo mencioné con anterioridad, esos atisbos de antiguas sabidurías que resurgen incluso a día de hoy.
Es una tierra muy misteriosa. Bueno, en sí todo lugar del mundo tiene sus misterios, sus leyendas y sus hechos que salen de lo común, solamente hay que prestar atención y buscarlos, ¿no? Pero justamente estuve conversando en un programa no tan anterior con Tania Artiol, que ella me pasó tu contacto, que tú la conoces, también allá de Cataluña. Estábamos hablando, por ejemplo, sobre los misterios de Montserrat y también de algunas otras zonas cercanas, ¿no? Entonces, definitivamente, todos esos lugares que están cerca de los Pirineos tienen no solamente un encanto paisajístico, sino también una historia y a nivel de espiritualidad, tanto de la antigua como de la nueva, por decirlo así, bastante interesante y potente. Así que por eso quiero agradecerte. Estoy seguro también que los oyentes lo han disfrutado. Yo casi no he interrumpido porque he estado escuchando atentamente todo esto que nos has estado, más que comentando, directamente enseñando. De repente con algo quisieras terminar, Josep. Pues sí, mira, quiero decir un contenido, explicar un contenido antes de finalizar, que el último bastión de los cátaros es Montsegur, ¿vale? La Inquisición y la fuerza militar del Reino de Francia asedian el castillo de Montsegur con más de 500 personas, ¿no? Y bueno, son condenados, juzgados, y más de 200 personas son quemadas, ¿vale? Aquí se dice que el Santo Grial estuvo en Montsegur y que la noche antes hubo la manifestación del Grial. Y hay un rito que se llama el Consolamentum, que se recibe a hecho de muerte, o bien cuando los iniciados ya son perfectos, ¿no? Que es cuando conocen esa otra realidad. Pues aquella noche hubo una manifestación lumínica en todo el valle, y esto está reflejado en declaraciones que hizo la Inquisición, ¿no? Y las personas que creen en el catarismo, fue una manifestación energética, ¿vale? También se comenta que la noche antes, 4 perfectos, a través de las paredes escarpadas del monte, de la montaña del Poc, el Poc en occitano es colina o montaña, descienden por un lugar donde los cruzados no podían subir. Y iban 3 personas, Aimir Alcar, Alfaro, Uc y un tercer protegido, que se dice que era de descendencia real. ¿Sería una descendencia de Jesús y María Magdalena? Pues bueno, pues a este personaje, como todas las familias de faidís, de burgueses cátaros, por decirlo de alguna manera, eran muy conocidos en la zona, tenía un mote para que no lo conocieran y que supiera a qué descendencia de familia pertenecía, a los llamados faidís, y le pusieron el mote de Poitevin, bote de vino. El símbolo del Grial en Occitania no es una copa, es una bandeja. Pues bueno, pues se dice de que este tal Poitevin se lo llevaron a cierto lugar para protegerlo y acaba en una zona del norte de Gerona, en España, en el castillo, el Palau Belcaire que le llaman, y este Uc se dice que era el conde de Empúries, de la comarca de aquella época, dice la leyenda, y este descendiente desaparece en una encomienda templaria en San Juan de las Arenas, en la misma zona de Gerona, justamente con la frontera con Francia, ¿no? Y esta es una de las descendencias que se dice, ¿no? Hay obras que relacionan estas personas con esta descendencia real, pero depende cada autor. Ahora no te puedo comentar los libros. Hay uno que me viene a la mente, que son Los hijos del Grial, que tiene que ver con el contenido de lo que hemos estado mencionando ahora mismo. Pero Los hijos del Grial, de Peter Berger. Vale, si alguno lo quiere buscar por internet, pone Los hijos del Grial
y lo encontrará, está a libre disposición por PDF, por internet lo encontraréis, ¿no? Aquí hablan de dos en vez de uno, y bueno, solo quería hacer esta aclaración. ¿Qué te quería comentar? Pues bueno, esta zona es mágica, hay muchas manifestaciones y muchas cosas relacionadas con ovnis, con presencias, con entidades. El mundo del catarismo es muy mágico. Lo que pasa que hoy hemos realizado un vuelo por encima. Y como tú ya sabes, en la zona de América, pues bueno, las culturas ancestrales y sus creencias y sus leyendas navegan por estos mares. Por aquí también. Lo que pasa que con el Imperio Romano y la instauración de la religión, pues esto se perdió. Y es lo que se ignoró. Y el catarismo no es nada más que la base del primer cristianismo. Nada más ni nada menos. Sí, lo mismo. Era la misma creencia que tenían los esenios, esta secta judía que se apartó y se fue a las cuevas de Qumran en el Mar Muerto porque sabía de que los sacerdotes judíos eran corruptos, estaban al servicio del Imperio Romano y de Herodes. Y el templo de Salomón, donde estaba la alta jerarquía sacerdotal, la mayoría estaban corruptos. Y entonces esta etnia, los esenios, que muchos vinculan muchas creencias y ritos, pues hay mucha similitud, pero bueno, son aportaciones literarias de opiniones de muchos escritores y claro, esto hay que cogerlo con pinzas, cada uno puede leer como quiera y después exponer mismo pues lo que crea lógico, ¿no? Y aquí sí que podemos decir que ya hemos acabado, Fernando. Muchísimas gracias, Josep, en verdad fascinante también, por supuesto, a la par del Santo Grial, esa posibilidad, ¿no? Posibilidad de que quizá hubiese habido una descendencia por parte de Jesús y que incluso, quién sabe, si se hubiera guardado memoria de esa línea de sangre y hubiese llegado, quién sabe si incluso hasta nuestros días. Me llamó mucho la atención, por ejemplo, cuando hablaste, aunque referente a grupos de personas, sobre una especie como de genética dormida, muy especial, que podría, si se vuelve a activar, predisponerlos, vamos a decirlo así, a ciertos poderes, a cierto potencial, ¿no? Quién sabe cuánta gente alrededor del mundo, por otras vías, de otros orígenes, tendrán también ese tipo de, digamos, en lo más profundo de sí, de posibilidades, ¿no? Incluso de conectar con otras realidades y que puede ser también la explicación, el germen de aquellos que por ahí tienen, como decimos aquí, ojos de ver, que tienen mayor propensión a experimentar cuestiones que salen de lo común, ¿no? Ya sea fenómeno paranormal, incluso asuntos como la telepatía, los sueños premonitorios, hay trae mucha cola y mucha reflexión ese tipo de cuestiones. Bueno, Josep, un gran Fíjate una abrazo hasta cosa, allá. Dímelo. Perdona, Claro. una incisión. Solo te puedo decir una cosa. Personas que son sensibles van a la zona, tienen un poco de contenido de lo que hay, tienen unos sueños y unas experiencias que, bueno, fuera de lo normal, ¿eh? Personas sensibles que están conectadas, unas experiencias que más adelante un día, si quieres, os lo podemos comentar. Y otro detalle, cuando hemos hablado de la caída de la ciudad de Besiers por los cruzados de Simón de Montfort y la Inquisición, en ese momento hubo un noble faidit catalán llamado Arnau de Castellbó, esto se recoge en una leyenda, que estuvo en 1209 disfrazado de judío para rescatar el Santo Grial y se lo puso entre medias de las piernas y lo trajo a la zona donde él mandaba, que era en aquella época Arnau de Castellbó era vizconde y estaba en la zona de Andorra, pero la que está pegada
a la comarca, cerca de la Seu d'Urgell, y él tenía su castillo allí. Y este grial se dice que lo depositó en la ermita de San Joan de Lerm. Es importante porque es una leyenda. Pero ¿qué rescató? ¿También habría una copa de verdad? O sea, esto es una información que se recogió a través de tradición oral por una historiadora, que ahora no me acuerdo el nombre, en el Centro Excursionista de Cataluña, donde se recogen tradiciones y historias, y es muy importante porque Cataluña tiene mucho que ver con el grial. Es más, el conde de Toulouse dijo una frase, dice: vegeu la copa dels catalans. Dice, ver la copa que tienen los catalanes, refiriéndose al grial. Ahora, de sangre o material, aquí sí que no podemos llegar. Y con esto sí que acabamos, Fernando. Lo último ha sido especialmente interesante, ¿no? Claro, el grial es una copa, es una especie de tazón, dicen otros, o se trata de un ser humano, de una línea de sangre, justamente. Un gran abrazo, un gran saludo entonces, Josep, hasta allá, hasta Cataluña, España, y que te siga yendo muy bien en Área Hermética Radio, y sobre todo estamos quedando para una siguiente ocasión en donde vamos a ahondar en lo que tú ya has mencionado, esos fenómenos extraños que experimentan ciertas personas cuando van por esos lares. Y tanto como no. Y Montserrat, que nosotros tenemos experiencias de tres personas que tuvieron una aparición en tres entes. No, perdona, iban tres personas y se manifestaron en forma de, como si fuera una niebla, de dos seres de más de 2,5 metros en forma de plasma, como blanco, pero a pleno día. O sea, Montserrat es otro mundo. Quedamos para otro próximo capítulo cuando tú creas conveniente y nos podamos juntar y cruzar los micrófonos. Claro que sí, será muy pronto, eso sí, lo garantizo tanto para ti como para los oyentes, Josep. Ahora sí, un gran abrazo y bueno, amigos, espero que lo hayan disfrutado. Ya saben, hasta una siguiente ocasión en Misterios al Anochecer. También pueden buscar a Área Hermética Radio en sus redes sociales, que es el programa del amigo Josep Cosar, que hoy nos ha acompañado, ha sido una bonita conversación. En cuanto a mí, pues, hasta el siguiente programa, ya sea a través de Radio Arequipa Internacional FM, Radio Estación Lamas en la región San Martín, Radio Los Andes en el sur de Lima, Edenex. Es la radio del misterio, y Misterio Infinito Perú en YouTube. Saludos para todos y que descansen. Muchas, pero muchas gracias, amigos. Lima Sur, Arequipa y Lamas, Tarapoto escuchan Misterios al Anochecer. Fernando Chapi Martínez está presentando Misterios al Anochecer. Síguenos también en YouTube, Facebook e Instagram como Misterio Infinito Perú. Misterios al Anochecer, un programa que te interna en lo mejor de los enigmas, en los hechos misteriosos, la cultura y la buena música. Misterios al Anochecer.